En este verso que aparece acá en Isaías 43, del 18 al 21, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y esto es relacionado con Marcos capítulo 2, donde dice, donde dice cuando al ver, cuando traen al paralítico, ¿cierto? Eso que estamos viendo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, ¿qué decían? Nunca hemos visto tal cosas. Y como decía Isaías 43, cosas nuevas él va a anunciar. Nunca hemos visto tal cosa. Cosas nuevas él ha de anunciar. Entonces aquí vemos esto. Esto es importante porque ellos estaban ignorando la escritura y eso que ellos interpretaban la escritura. Lo mismo que le dice a Nicodemo. ¿Cómo es que le dice a Nicodemo? Bueno, vamos a ir a Nicodemo. Hemos dicho al libro de Juan. Juan, me parece que eso está en el capítulo 2, en el verso 3. Y... no, el capítulo 3. Ahí está, Jesús y Nicodemo. Y Jesús llega y le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Entonces él debería de saberlo. Cosas nuevas. Entonces, aquí vemos cómo es que el evangelista Marcos está escribiendo esas diferencias que ellos tienen y se aferraban a la interpretación de ellos, pero no podían entender la interpretación de las escrituras. Por eso es que es tan importante el libro de Lucas. En el libro de Lucas, vamos a ir a Lucas, capítulo 24, me parece que es el verso 40, vamos a ver si es el verso, cuando se le aparece a los de Emaús, ¿cierto? Y le dice, bueno, aquí se les aparece, acá no, aquí es, en el camino de Emaús, a Emaús, ¿cierto? El Señor se le acerca conversando con ellos después de la resurrección, y ellos le hablaron de Jesús Nazareno, todo, y el Señor le reprocha la incredulidad, le dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ahí vemos otra vez cómo el profeta, como Lucas escribe, dando a entender eso, de la interpretación correcta de las escrituras, que hablan de él, no hablan del hombre. Entonces, aquí vemos otra vez, cuando él se aparece en unos versos más adelante, aparece a los discípulos y les muestra sus marcas. Y dice, aquí lo vamos a poner acá, le dice, Jesús aparece a los discípulos después de la resurrección, ¿cierto? Pasa a vosotros. Aquí dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto se lo mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo más importante, estas son las palabras que os hablé. ¿Cuáles? La aparición de la resurrección del Hijo del Hombre con sus marcas. Estas son las palabras que os hablé. La resurrección de las marcas de Cristo en su aparición con ellos, estando aún con vosotros, ¿qué? Era necesario, ¿qué cosa? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahora vemos una interpretación que no está ligada al hombre, para que el hombre busque la vida eterna, sino que la interpretación correcta de las escrituras está ligada al Señor,
para que el Señor abra el reino y entre en todos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque las escrituras para el hombre están cerradas. Y muchas veces se queda encerrado en sí mismo con eso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos entonces esto, lo que es tan importante y que muchas veces se pasa de largo. ¿Cuál es la interpretación de las escrituras? ¿De qué tiene que estar hablando el predicador? ¿De qué tiene que estar hablando la iglesia? Muchas veces se dice que el mensaje es cristocéntrico, pero en realidad muchas veces el mensaje es como para, para alentar con filosofía, para alentar para darle ánimo a las personas, pero realmente esto solamente nace del poder del Espíritu, predicando a Cristo y a como Él lo dijo, de mí está escrito. ¿Para qué? Porque hemos recibido el Espíritu de Él. Entonces, mientras más a uno le anuncian y le alumbran el Espíritu que está en uno, más se va dando cuenta del camino de Cristo que está caminando. Y dejamos ya de dar ánimo con cosas humanas como lo hace el mundo, que de nada sirve. Más con el Espíritu de Cristo, se ve el camino que estamos caminando. Entonces aquí vemos esa interpretación. Por eso es que Pablo siempre lo está diciendo. En el libro de Gálatas, siempre está diciendo esa gran diferencia. Que dice que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el otro evangelio? El favor de los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Cuál es el otro evangelio? De los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso es que él llega y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, esto es el fariseísmo, el judaísmo, en lo que él vivía, y me llamó por su gracia, ¿qué cosa? Revelar a su Hijo en mí. O sea, es de parte de Dios que da a conocer a su Hijo en él, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué? Porque es una revelación de parte del Señor. Entonces, eso viene de parte del Señor, revelar a su Hijo en mí. Como le dijo Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y como le dice, bienaventurado eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Esa revelación. Tú eres el Cristo, esa revelación que viene al corazón del hombre. Tú eres el Cristo. ¿Y por qué era tan importante? Porque esto es, mire, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que parte con los hombres. ¿Por qué? Porque por los hombres ya había vivido, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Se da cuenta? En el judaísmo, en esa madre, en ese vientre. Y en el judaísmo, ¿qué pasaba, Pablo? Aventajaba mucho de mis contemporáneos y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Ahora, se da cuenta que el otro evangelio es de los hombres, por hombres y para hombres, y puede ser, aquí le llama judaísmo, y no solo puede llamarse cualquier otro nombre, cristianismo, también puede llamarse así. Y por eso es que también el libro de Juan, me gusta el libro de Juan porque el libro de Juan lo deja más explícito tal cosa que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El libro de Juan lo dice así. Dice que los hijos de Dios, dice, no son, dice, ¿cómo que dice? Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Que no es de hombre, ni por hombre, ni para hombre. Aquí le dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Se da cuenta que son tres? En otro también habla de tres. ¿Y qué es lo que son tres? El 6, 6, 6. No son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón. 6, 6, 6. En cambio, y el otro, como le dice, no es de hombre, ni por hombre, ni para hombre. 6, 6, 6. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que esto no tiene relación con este evangelio de los hombres. La interpretación correcta tiene que ver con el que viene de Dios, sino de Dios. La interpretación correcta que es Él habla del Cristo. Y el Cristo el que nos ha dado su espíritu para que sigamos sus pasos. Bien.